Ella aceptó una herencia que prometía un nuevo comienzo, y terminó atrapada en una isla controlada por criminales, ciega, aislada y en peligro. Solo una cosa podía salvarla: la unión de su familia. Si esta historia te atrapó, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás mirando. El viento salado del Golfo de México se colaba por las ventanas entreabiertas de la modesta casa de la calle Insurgentes, en el corazón del puerto de Veracruz. Remedios Herrera, sentada en su silla de mimbre favorita, escuchaba el murmullo distante de las olas mientras sus dedos experimentados tejían otro suéter para el invierno. A los 58 años, había perdido la vista hacía casi 2 décadas, pero había ganado algo que pocos poseían: la capacidad de leer las voces, los silencios y las verdades ocultas tras las palabras. Los pasos pesados en el pequeño patio la alertaron. No eran los de Patricio, su hijo mayor, que arrastraba las botas después de sus jornadas en el astillero, tampoco los de Soledad, que caminaba con la prisa eficiente de quien trabaja en el hospital, mucho menos los de Evaristo, el menor, que aún conservaba la ligereza de sus 26 años. «Buenos días, señora Herrera». La voz era educada, con un acento que no lograba ubicar. «Soy el licenciado Aurelio Castañeda. ¿Podríamos conversar un momento?» Remedios dejó las agujas de tejer sobre la mesa de madera desgastada. Su rostro, marcado por años de trabajo y preocupaciones, se volvió hacia donde venía la voz. «Siéntese, licenciado. ¿Qué lo trae por aquí?» Su tono era cauteloso pero educado. «Mis hijos no están. Si viene por algún asunto legal». El hombre se acomodó en la silla de plástico que Remedios le señaló. El crujido del material y el olor a colonia cara le dijeron que no era un visitante común del barrio. «Vengo por usted, señora. Tengo una noticia que podría cambiar su vida». Un escalofrío recorrió la espalda de Remedios. En sus años de experiencia, las noticias que cambiaban vidas rara vez traían algo bueno para gente como ella. ¿Una noticia? ¿De qué tipo? Ha heredado una propiedad, una isla, para ser precisos. El tejido resbaló de las manos de Remedios. En la distancia pudo escuchar los gritos de los pescadores regresando con la pesca matutina, el claxon de un barco en el puerto, la vida normal de Veracruz continuando mientras su mundo se tambaleaba. «Debe haber un error, licenciado. Yo no tengo familia con propiedades. Somos gente trabajadora, humilde. No hay error». La voz del abogado sonaba segura, casi ensayada. Su bisabuelo, Esteban Herrera, fue dueño de terrenos en el Golfo que nunca reclamó. La isla Corazón de Jade ahora le pertenece por derecho de sangre. Remedios conocía las historias familiares como las palmas de sus manos. Esteban Herrera había sido pescador, como todos los hombres de su familia. Nunca había escuchado hablar de islas o propiedades. «¿Y qué tendría que hacer yo con una isla? Soy una mujer ciega, licenciado. Mis hijos tienen sus trabajos aquí. La isla está desarrollada, señora. Hay casas, servicios básicos. Podría ser un nuevo comienzo para su familia. Por supuesto, tendría que renunciar a esta propiedad». Hizo una pausa significativa. «El proceso legal lo requiere». Cuando Patricio llegó esa tarde, encontró a su madre sentada en el mismo lugar, pero con una expresión que no había visto en años. Esperanza mezclada con incertidumbre. «¿Cómo te fue en el astillero, mijo?», preguntó como siempre, pero su voz tenía un temblor extraño. Patricio, un hombre de 35 años curtido por el sol y el trabajo marino, se acercó y le dio un beso en la frente. Su madre olía a lavanda y a las tortillas que había estado haciendo. «Bien, mamá. Reparamos el motor de un pesquero grande. El patrón dice que tal vez haya trabajo extra la próxima semana». Se sentó a su lado. «¿Todo bien? Te noto rara». «Vino un abogado hoy». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Patricio sintió que se le endurecía el estómago. Los abogados no visitaban casas como la suya con buenas noticias. «¿Mo qué quería?»
Dice que heredé una isla. Patricio se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego soltó una risa corta, sin humor. Mamá, eso suena a estafa. ¿No te pidió dinero? No, mijo, pero dice que tendríamos que dejar esta casa, que es parte del proceso legal. La puerta de la entrada se abrió con el chirrido familiar de las bisagras que Patricio nunca encontraba tiempo de aceitar. Soledad entró agotada, su uniforme blanco del hospital arrugado después de un turno doble. «Buenas tardes, familia», saludó dejando caer su bolsa junto a la entrada. «¿Por qué esas caras?». Remedios le contó la visita del abogado mientras Soledad se preparaba un café. Su hija, de 32 años, tenía la misma expresión de desconfianza que su hermano. «Mamá, eso huele a fraude desde aquí hasta Boca del Río. Nadie regala islas». Pero el hombre tenía documentos. «Cualquiera puede falsificar documentos», interrumpió Soledad. «En el hospital vemos casos así todo el tiempo, estafadores que se aprovechan de la gente mayor. Evaristo llegó cuando el sol ya se ponía, trayendo consigo el aroma del mar y el cansancio de cargar sacos en el muelle. A los 26 años, era el más soñador de los 3 hermanos, siempre hablando de aventuras y lugares lejanos. Cuando escuchó la historia, sus ojos se iluminaron de una manera que preocupó a sus hermanos. «Una isla. ¿En serio? ¿Cómo es?» «Evaristo, no empieces», le advirtió Patricio. «Es una estafa». «¿Pero qué si no lo es?» Evaristo se sentó en el suelo, cerca de su madre. «¿Qué si es real?» Remedios escuchó las voces de sus 3 hijos discutiendo, y en cada entonación pudo leer sus miedos y esperanzas. Patricio tenía miedo de perder la estabilidad. Soledad temía que los engañaran. Evaristo anhelaba algo más grande que su vida actual. «¿Qué piensas tú, mamá?», preguntó finalmente Soledad. «Es tu decisión». Remedios se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. No podía ver el mar, pero lo sentía allí, vasto y lleno de posibilidades. Durante 18 años había vivido en esa casa, criando a sus hijos después de que su esposo muriera en un accidente pesquero. Había trabajado vendiendo comida, lavando ropa ajena, haciendo todo lo necesario para mantener a su familia unida. «El licenciado vuelve mañana por la respuesta». «Mamá», comenzó Patricio. «Déjenme pensar esta noche», interrumpió con suavidad. «Es una decisión grande». Esa noche, mientras sus hijos dormían, Remedios se quedó despierta escuchando los sonidos familiares de su casa, el tic-tac del viejo reloj de pared, el ronquido suave de Evaristo desde su cuarto, el murmullo del refrigerador que Patricio había reparado 3 veces afuera. Veracruz vivía su ritmo nocturno, música lejana, voces de pescadores preparando las redes para la madrugada, el eterno murmullo del mar. ¿Que si era verdad? ¿Que si existía realmente la posibilidad de darles a sus hijos algo más que esta vida de trabajo duro y finales de mes difíciles? Patricio era brillante con las máquinas, pero en el astillero nunca pasaría de ser un empleado. Soledad se mataba trabajando en el hospital por un sueldo que apenas alcanzaba, y Evaristo merecía la oportunidad de algo más grande. Cuando amaneció, Remedios había tomado su decisión. El licenciado Castañeda llegó puntual a las 10 de la mañana. Esta vez, los 3 hermanos estaban presentes, formando un semicírculo protector alrededor de su madre. «Buenos días, familia Herrera. ¿Han llegado a una decisión?» Remedios se enderezó en su silla, con esa dignidad que había mantenido a pesar de todas las dificultades. «Acepto la herencia, licenciado». Patricio cerró los ojos. Soledad suspiró profundamente. Evaristo sonrió. «Excelente decisión. Señora Herrera, tengo aquí los documentos, pero quiero que mis hijos revisen todos los papeles», interrumpió Remedios con firmeza. «Y quiero conocer todos los detalles de esta isla. Durante las siguientes 2 horas,
El abogado desplegó mapas que Soledad describía en voz alta, mostró fotografías borrosas de casas y palmeras y explicó que un barco los llevaría a la isla en 3 días. «¿Y si queremos regresar?», preguntó Patricio. «Naturalmente hay transporte regular», respondió el abogado, pero algo en su tono hizo que Remedios frunciera el ceño. «¿Cada cuánto?», una pausa apenas perceptible. «Cada, según sea necesario». Soledad y Patricio intercambiaron miradas, pero Evaristo ya estaba preguntando sobre el clima y las actividades en la isla. 3 días después, los Herrera estaban en el muelle con sus pocas pertenencias empacadas en maletas prestadas y cajas de cartón. Remedios llevaba en su bolsa de mano las fotografías familiares que no podía ver, pero que sabía de memoria, y su rosario de cuentas gastadas. El barco era más pequeño de lo que esperaban, y el capitán, un hombre taciturno o que respondía solo con monosílabos, no les inspiró confianza. «¿Cuánto tardaremos en llegar?», preguntó Soledad. «Unas horas», fue toda la respuesta que obtuvieron, mientras Veracruz se alejaba en el horizonte. Remedios se aferró al brazo de Patricio. El viento marino le revolvía el cabello gris, y por primera vez en días comenzó a preguntarse si había tomado la decisión correcta. Pero ya no había vuelta atrás. El mar se había vuelto más agresivo después del mediodía. Las olas golpeaban el casco de la embarcación con una fuerza que hacía tambalear a los pasajeros, y Remedios se aferraba a la barandilla oxidada mientras trataba de controlar las náuseas. El olor a gasolina mezclado con sal marina no ayudaba. «Falta mucho», gritó Soledad por encima del rugido del motor y las olas. El capitán, un hombre delgado con la piel curtida por años de sol, señaló hacia el horizonte sin voltear. «Ya mero llegamos, Evaristo», que había estado emocionado durante las primeras horas del viaje. Ahora se veía pálido y se sujetaba del estómago. Patricio mantenía un brazo protector alrededor de su madre y observaba el cielo con preocupación. Las nubes se habían vuelto más oscuras. «Mamá, ¿estás bien?», le preguntó al oído. «Sí, mijo, solo son nervios», mintió Remedios. En realidad, algo en el ambiente la inquietaba. El capitán había hablado menos de 5 palabras en todo el viaje. Y cuando Patricio había intentado hacer conversación sobre las condiciones del motor, el hombre lo había ignorado completamente. De pronto, el ruido del motor cambió. Se volvió más lento, más profundo. «¡Ahí está!», gritó Evaristo recuperando algo de su entusiasmo. Remedios no podía verla, pero escuchó las exclamaciones de sus hijos mientras la isla Corazón de Jade aparecía ante ellos. Soledad le describía lo que veían: una masa de tierra verde, rodeada de aguas cristalinas, con una playa de arena blanca y palmeras que se mecían suavemente. «Se ve hermosa, mamá», murmuró Soledad, aunque había algo en su voz que no sonaba del todo convincente. El barco se acercó a un pequeño muelle de madera que parecía recién construido, mientras el capitán amarraba la embarcación. Aparecieron 2 hombres en el muelle. Llevaban ropa informal, pero tenían una actitud que inmediatamente puso en alerta a Patricio. «Bienvenidos a Corazón de Jade», dijo el más alto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Ramón, el administrador de la isla. Este es mi compañero, Rubén. Mucho gusto», respondió Remedios con cortesía. «Somos la familia Herrera». «Sí, los estábamos esperando. Vengan, les enseñaremos sus nuevas casas», mientras bajaban del barco con sus escasas pertenencias. Remedios notó algo extraño. El motor del barco se encendió inmediatamente y la embarcación comenzó a alejarse del muelle. «¿No va a quedarse?», preguntó Patricio al capitán. «Tengo que regresar antes de que oscurezca», respondió el hombre sin mirarlos. «El siguiente barco viene cuando sea necesario», la misma frase evasiva que había usado el abogado. Patricio sintió un nudo en el estómago. Ramón los guió por un sendero de tierra apisonada, bordeado de vegetación tropical.
El aire era húmedo y pesado, lleno del aroma de flores y tierra mojada. Remedios escuchaba el canto de pájaros que no conocía y el susurro de hojas enormes, mecidas por la brisa. «La isla es pequeña pero acogedora», explicaba Ramón mientras caminaban. «Tienen todo lo que necesitan. Agua, electricidad y varias familias agradables como vecinos». «¿Cuántas familias viven aquí?», preguntó Soledad. «Unas 10, 12. Todas vinieron como ustedes, por herencias familiares. Es curioso cómo estas propiedades estuvieron perdidas tanto tiempo». No algo en su tono hizo que Patricio lo mirara con más atención. Ramón tenía unos 40 años, complexión fuerte y una cicatriz pequeña en la barbilla. Sus ojos se movían constantemente, como si estuviera vigilando algo. Llegaron a una zona donde había varias casas pequeñas, distribuidas sin orden aparente. Eran construcciones sencillas, de bloques de cemento pintados de colores pastel, con techos de lámina y pequeños patios delanteros. «Esta es la suya», señaló Ramón hacia una casa azul cielo con una pequeña terraza. «Está completamente amueblada. Los dormitorios están en la parte de atrás». Soledad abrió la puerta y entró primero. La casa tenía un olor a humedad y encierro, como si hubiera estado vacía mucho tiempo. Los muebles eran básicos pero funcionales, una mesa de plástico, sillas desparejas, un sofá viejo pero limpio. «¿Dónde está el teléfono?», preguntó Evaristo. «Me gustaría llamar a mis amigos para contarles que llegamos bien». Ramón intercambió una mirada rápida con Rubén. «Ah, sí, tenemos algunos problemas técnicos con las comunicaciones. Se está reparando la antena. Mientras tanto, si necesitan algo urgente, pueden venir a la oficina administrativa». «¿Dónde está esa oficina?», preguntó Patricio. «Al otro lado de la isla. Pero no se preocupen. Aquí están seguros y todo está bajo control». Después de que los dos hombres se marcharon, la familia se quedó sola en su nueva casa. El silencio era extraño, no había ruido de tráfico, voces de vecinos, música, nada de los sonidos familiares de Veracruz. «Bueno, mijos», dijo Remedios tratando de sonar optimista, «¿qué les parece si exploramos un poco?» Salieron al patio trasero, donde encontraron un pequeño huerto abandonado y un pozo de agua. Soledad probó el grifo de la cocina. El agua salía, pero tenía un color ligeramente amarillento. «Tal vez es normal en las islas», murmuró, aunque no sonaba convincente. Mientras caminaban por los alrededores, encontraron a sus primeros vecinos, los Mendoza. Una pareja de mediana edad con 2 hijos adolescentes estaban sentados en el patio de su casa amarilla, y cuando vieron a los Herrera se acercaron con avidez, como si hubieran estado esperando compañía. «Nuevos vecinos», exclamó la señora Carmen Mendoza. «¡Qué alegría! Somos los Mendoza. Este es mi esposo Aurelio. Y estos son nuestros hijos, Damián y Valentina». Las presentaciones fueron cálidas, pero Remedios detectó algo en las voces, una tensión subyacente, una ansiedad que todos trataban de ocultar. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó Patricio. «3 meses», respondió Aurelio. «También vinimos por una herencia. Mi abuelo supuestamente tenía derechos sobre tierras aquí. ¿Cómo es la vida en la isla?», quiso saber Soledad. Carmen y Aurelio intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida para Patricio. «Es tranquila», dijo Carmen finalmente. «Muy tranquila. Conocieron también a los Rivera, una familia con 3 niños pequeños que parecían desnutridos y cansados. La señora Rivera explicó que habían llegado hace 6 meses desde Puebla, también por una herencia misteriosa». «¿Y el transporte?», preguntó Evaristo. «¿Cada cuánto viene el barco?». «Es irregular», respondió el señor Rivera con una sonrisa forzada. «Pero Ramón dice que podemos solicitar transporte cuando lo necesitemos». «¿Alguien ha solicitado transporte?», insistió Patricio. Silencio incómodo. «Bueno, estamos muy bien aquí», dijo finalmente Carmen Mendoza. «Es un paraíso, ¿no? Esa noche
Los Herrera cenaron en su nueva casa mientras afuera se escuchaba el sonido de las olas y el viento entre las palmeras. Remedios había preparado quesadillas con los ingredientes básicos que encontraron en la pequeña despensa de la casa. ¿Qué piensan?, preguntó mientras comían. «Es raro, mamá», dijo Soledad sin rodeos. «Los vecinos parecen nerviosos y esa historia de que todos vinieron por herencias es demasiada coincidencia. Además, no hay teléfonos, no hay internet, no hay televisión», añadió Evaristo. «Es como si estuviéramos aislados del mundo». Patricio masticaba lentamente, pensativo. «El administrador ese, Ramón, no me da buena espina, y su compañero parece más un guardaespaldas que un empleado. Pero acabamos de llegar», los tranquilizó Remedios. «Démosle tiempo. Tal vez las cosas son diferentes aquí, más sencillas». Después de cenar, mientras sus hijos lavaban los trastes, Remedios salió a la pequeña terraza. El aire nocturno era cálido y húmedo. Lleno de aromas desconocidos, escuchó pasos acercándose por el sendero y voces bajas, hablando en español, pero no pudo distinguir las palabras. De pronto, una voz masculina se aclaró muy cerca. «Tienen que mantener a las familias tranquilas. El jefe llega la próxima semana y no quiere problemas. ¿Qué hacemos si empiezan a hacer preguntas? Los mantienes ocupados. Diles que hay trabajos en la isla, que arreglen sus casas, lo que sea, pero que no anden husmeando donde no deben». Las voces se alejaron, pero Remedios se quedó inmóvil con el corazón acelerado. Esas no habían sido las voces de Ramón y Rubén, sino de otros hombres. ¿Cuánta gente trabajaba en esa supuesta administración? Cuando entró a la casa, encontró a sus hijos terminando de acomodar sus pocas pertenencias. «Mijos, vengan acá», les dijo en voz baja. «¿Qué pasa, mamá? Creo que tenemos que ser muy cuidadosos», les contó lo que había escuchado. «No creo que estemos aquí por una herencia». La expresión de Patricio se endureció. «Lo sabía, esto es una trampa». «¿Pero qué clase de trampa?», preguntó Soledad. «¿Qué pueden querer de nosotros?» «No lo sé», admitió Remedios, «pero mañana vamos a averiguarlo, con mucho cuidado». Esa noche durmieron poco. Remedios se quedó despierta escuchando los sonidos de la isla. Olas, viento y de vez en cuando pasos y voces lejanas que no debían estar ahí si la isla era realmente el paraíso tranquilo que les habían prometido. El amanecer llegó con el canto de pájaros tropicales y el aroma del café que Soledad había logrado preparar con los granos que encontraron en la despensa. Remedios despertó con una sensación extraña. Por primera vez en años no había escuchado los sonidos familiares de Veracruz. No había vendedores ambulantes gritando, no había tráfico, no había el murmullo constante de una ciudad despertando. «Buenos días, mamá», saludó Patricio desde la pequeña cocina. «¿Dormiste bien? Más o menos, mijo. ¿Qué planes tenemos hoy?» «Pensaba explorar la isla un poco más», respondió Evaristo con entusiasmo. «Ayer no vimos ni la mitad». «Muy buena idea», coincidió Remedios. «Pero vamos juntos, sí, y mantengan los ojos bien abiertos». Después del desayuno, salieron en familia. El sol ya calentaba fuerte y Soledad le había puesto a su madre un sombrero de paja que había encontrado en uno de los closets de la casa. Su primera parada fue con los Mendoza, que estaban sentados en su patio como si no hubieran tenido nada que hacer más que esperar visitas. «Buenos días, vecinos», los saludó Carmen con una alegría que sonaba demasiado forzada. «¿Cómo durmieron?» «Bien, gracias», respondió Soledad. «¿Ustedes qué suelen hacer durante el día?» Aurelio Mendoza, un hombre de unos 50 años con las manos callosas de quien había trabajado duro toda su vida, se encogió de hombros. «Pues, mantenemos las casas, ayudamos con el huerto comunitario». «¿Hay un huerto comunitario?», se interesó Patricio. «Sí, está hacia el centro de la isla», respondió Damián, el hijo mayor, «pero casi no produce nada. La tierra es muy arenosa». Su hermana Valentina lo codazó ligeramente, como diciéndole que no debía quejarse. «¿Y trabajo remunerado?», preguntó Evaristo.
Hay oportunidades de conseguir ingresos. Carmen y Aurelio intercambiaron esa mirada incómoda que ya se estaba volviendo familiar. Ramón dice que pronto habrá proyectos, murmuró Carmen. Construcción, mantenimiento, cosas así. ¿Cuándo es pronto?, insistió Patricio. No estamos seguros. Mientras conversaban, Remedios aguzó el oído. Podía escuchar voces masculinas a lo lejos. Hablando en tonos autoritarios, también había un sonido mecánico que no lograba identificar. ¿Qué es ese ruido?, preguntó. ¿Cuál ruido?, respondió Carmen demasiado rápido. Ese sonido como de maquinaria. Ah, eso. Aurelio se aclaró la garganta. Están haciendo mejoras en la infraestructura de la isla. ¿Qué clase de mejoras? No estamos seguros. No nos dejan acercarnos a esa área. Patricio se puso alerta. No los dejan, ¿quién no los deja? Los administradores, murmuró Valentina. Dicen que es por seguridad. Su padre la miró con reproche. Los Herrera se despidieron y continuaron su exploración. Mientras caminaban por senderos cada vez más estrechos, Patricio le describía el paisaje a su madre. Palmeras, plantas tropicales exuberantes, pequeñas playas con arena blanca, aguas cristalinas que parecían salidas de una postal. «Es realmente hermoso, mamá», admitió. «Si fuera lo que nos prometieron, sería perfecto». Llegaron a una elevación desde donde se podía ver gran parte de la isla. Soledad describió lo que veía. Las casas de los residentes estaban agrupadas en una pequeña área al sur, mientras que el centro y el norte de la isla parecían estar ocupados por construcciones más grandes y modernas. «Hay como unas bodegas grandes», dijo, «y veo varios vehículos, camionetas, una grúa». «¿Vehículos?», se extrañó Evaristo. «¿De dónde los trajeron? No hay puerto para eso. Debe haber otro puerto», razonó Patricio, «uno más grande, del que no nos han hablado». De pronto, escucharon voces acercándose por el sendero. Eran Ramón y otro hombre que no habían visto antes, más grande y de aspecto más rudo. «Familia Herrera», los saludó Ramón con esa sonrisa falsa. «¿Explorando su nuevo hogar?» «Así es», respondió Remedios con cortesía. «Es una isla muy hermosa. Me alegra que les guste». Ramón señaló hacia el interior de la isla. «Pero por favor, manténganse en esta área. El resto de la isla está en construcción y puede ser peligroso». «¿Qué tipo de construcción?», preguntó Patricio. «Mejoras para el futuro, más casas, mejor infraestructura. Van a hacer que Corazón de Jade sea aún más especial». El hombre que acompañaba a Ramón no había dicho una palabra, pero sus ojos se movían constantemente, observando a cada miembro de la familia como si estuviera evaluando una amenaza. «¿Cuándo podremos conocer el resto de la isla?», quiso saber Evaristo. «Cuando terminen las obras. Por ahora, tienen mucho que explorar en esta zona. Han visitado la playa del Este. Es perfecta para nadar». Era claramente una diversión, una forma de mantenerlos ocupados y alejados de ciertas áreas. Patricio lo entendió perfectamente. «Claro, iremos a verla», dijo con una sonrisa que no sintió cuando Ramón y su acompañante se alejaron. Los Herrera siguieron caminando en silencio hasta que estuvieron seguros de estar solos. «Esto no me gusta nada», murmuró Soledad. «Se comportan como carceleros, no como administradores». «Y ese otro tipo», añadió Patricio, «no tenía pinta de empleado administrativo. Parecía más bien un sicario», completó Evaristo con un escalofrío. «No exageren», los tranquilizó Remedios, aunque ella misma estaba preocupada. «Pero sí creo que necesitamos ser más observadores». Decidieron visitar a más familias para entender mejor la situación. Encontraron a los Rivera en su casa, donde la señora Rivera estaba tratando de hacer rendir una pequeña porción de arroz para alimentar a sus 3 hijos pequeños. «Disculpen la molestia», dijo Soledad. «Pero, ¿cómo consiguen la comida aquí? Hay una tienda. Ramón nos trae suministros cada semana», explicó el señor Rivera. «Básicos, arroz, frijoles, algunas latas». «¿Y si necesitan algo especial?», preguntó Remedios.
Medicinas, por ejemplo. La pareja se miró nerviosamente. Le pedimos a Ramón que lo solicite en el próximo envío, murmuró la señora Rivera. ¿Y llega? A veces, respondió el señor Rivera. Dependiendo de la disponibilidad, Remedios notó que los niños se veían pálidos y delgados. Como enfermera, Soledad también lo había percibido. ¿Los niños han estado enfermos?, preguntó con preocupación profesional. Un poco, admitió la señora Rivera. Problemas estomacales. Creo que es el cambio de clima. ¿Puedo examinarlos?, se ofreció Soledad. Soy enfermera. El alivio en los rostros de los padres fue evidente. De verdad, ¡ay, qué bendición! Aquí no hay doctor. Solo un botiquín básico. Mientras Soledad examinaba a los niños, Patricio conversaba con el señor Rivera sobre su vida anterior en Puebla. Era carpintero. Había tenido su propio taller pequeño, pero las deudas lo habían obligado a venderlo. Cuando llegó el abogado con la oferta de la herencia, le pareció una oportunidad divina. Pero ahora, murmuró mirando a sus alrededores. No sé qué esperaba, pero no era esto. ¿A qué se refiere a vivir como refugiados en nuestra propia propiedad? Soledad terminó su examinación con el ceño fruncido. Los niños tienen síntomas de intoxicación leve, le murmuró a su madre. Probablemente del agua y desnutrición. ¿El agua está contaminada?, preguntó Remedios en voz baja. Es posible, habría que analizarla, pero aquí no tenemos cómo. Cuando regresaron a su casa esa tarde, se sentaron en el pequeño patio para hacer un resumen de lo que habían aprendido. Las familias tienen miedo, comenzó Patricio. Todas llegaron de la misma manera. Abogados con herencias misteriosas, documentos convincentes y la condición de abandonar sus casas. Y una vez aquí están atrapadas, continuó Soledad. Sin comunicación, sin transporte confiable, sin servicios médicos adecuados. Pero, ¿para qué?, preguntó Evaristo. ¿Qué ganan manteniendo a familias aquí contra su voluntad? Remedios se quedó pensativa. Tal vez no somos nosotros el objetivo, dijo lentamente. Tal vez somos una pantalla. ¿Una pantalla para qué? Para lo que sea que están haciendo en el resto de la isla, respondió Patricio, entendiendo el razonamiento de su madre. Si alguien pregunta o investiga, pueden decir que es una comunidad de familias con propiedades legítimas. ¿Pero qué pueden estar escondiendo en una isla tan pequeña?, insistió Evaristo. Su pregunta quedó sin respuesta cuando escucharon pasos acercándose. Era Damián Mendoza, el hijo mayor de sus vecinos, que se veía nervioso y caminaba como si no quisiera que lo vieran. «Buenas tardes», lo saludó en voz baja. «¿Puedo hablar con ustedes?» «Por supuesto, pásale», lo invitó Remedios. Damián miró hacia atrás para asegurarse de que no lo hubieran seguido. Luego se acercó. «Escuché que ustedes también están haciendo preguntas sobre la isla. Solo tratamos de entender cómo funcionan las cosas aquí», respondió Patricio cuidadosamente. «Pues yo he visto cosas», murmuró Damián. «Cosas que creo que no deberíamos ver». El corazón de Remedios se aceleró. ¿Qué clase de cosas? Barcos que llegan de noche, hombres descargando cajas pesadas, y hay túneles, señora Herrera, túneles bajo la isla que van desde las bodegas hasta una cueva en la costa norte. Los Herrera intercambiaron miradas significativas. «¿Túneles? ¿Estás seguro?», preguntó Soledad. «Los encontré por accidente cuando perseguía una pelota que se me fue rodando. Hay una entrada medio oculta entre las rocas, cerca de donde terminan las casas. ¿Se lo has contado a tus padres?». Damián negó con la cabeza. «Están demasiado asustados, solo quieren que no hagamos olas, que sigamos las reglas, que esperemos a que todo se resuelva solo». «¿Y qué piensas tú?», preguntó Remedios. «Pienso que estamos en problemas, señora, y que si no hacemos algo, nunca vamos a salir de aquí». La conversación fue interrumpida por el sonido de una bocina a lo lejos, larga, grave, como la de un barco grande. «Viene un barco», murmuró Damián. «Pero no es el barco de pasajeros. Este es más grande». «¿Cómo lo sabes?».
porque el de pasajeros suena diferente, y además miró hacia el horizonte. Este siempre llega de noche, como si hubiera escuchado su nombre. Aparecieron Ramón y otros 2 hombres caminando rápidamente por el sendero principal. «Todas las familias a sus casas», gritó Ramón. «Se acerca una tormenta y necesitamos que todos estén seguros en sus casas». Remedios miró hacia el cielo. No había una sola nube. «Damián, vete a tu casa», le murmuró. «Pero si necesitas ayuda, ya sabes dónde encontrarnos». El muchacho se fue corriendo, y los Herrera entraron a su casa. A través de la ventana, Patricio vio cómo los hombres de Ramón se dispersaban por el área residencial, asegurándose de que todas las familias estuvieran en sus casas. «No es una tormenta», murmuró. «Es un operativo». Remedios se sentó en su silla favorita, la que había traído desde Veracruz, y cerró los ojos para concentrarse en los sonidos de afuera. Pasos pesados, voces en walkie-talkies, el ruido de vehículos moviéndose, y en la distancia el sonido de ese barco grande acercándose. «Mi hijos», dijo suavemente, «creo que estamos a punto de descubrir qué es lo que realmente pasa en Corazón de Jade». La noche cayó rápidamente sobre la isla, como si alguien hubiera apagado un interruptor gigante. Remedios estaba acostumbrada a la oscuridad, pero esta era diferente, pesada, opresiva, llena de sonidos que no pertenecían a un refugio tropical tranquilo. A las 10 de la noche, el ruido de motores se intensificó. A través de las delgadas paredes de su casa, los Herrera podían escuchar vehículos moviéndose, voces dando órdenes y el constante murmullo de actividad en la distancia. «¿Qué hora es?», murmuró Remedios desde su cama. «Las 10:30», respondió Soledad desde el colchón que habían puesto en el suelo. «Parece que van a trabajar toda la noche». Patricio se levantó silenciosamente y se asomó por la ventana que daba hacia el interior de la isla. Las construcciones que habían visto durante el día ahora estaban iluminadas por reflectores potentes y pudo distinguir siluetas de hombres moviéndose con propósito. «Es como una operación militar», susurró. Evaristo, que dormía en el sofá de la sala, se incorporó. «Podemos acercarnos a ver, ni se te ocurra», le advirtió Soledad. «Si nos descubren husmeando, no sabemos qué pueden hacer», pero la curiosidad y la necesidad de entender su situación eran más fuertes que el miedo. Alrededor de la medianoche, cuando los ruidos se intensificaron aún más, Patricio tomó una decisión. «Voy a salir un momento». «Patricio, no», le suplicó Remedios. «Mamá, necesitamos saber qué está pasando. Si vamos a estar atrapados aquí, por lo menos tenemos que entender por qué». «Entonces voy contigo», dijo Evaristo poniéndose de pie. «Los 2 se quedan aquí», intervino Soledad. «Si algo pasa, no podemos arriesgarnos todos». Remedios escuchó la determinación en la voz de su hijo mayor y supo que no podría disuadirlo. «Ten mucho cuidado, mijo, y si ves que la situación se pone fea, regresas inmediatamente». Patricio salió por la puerta trasera de la casa. Quedaba una pequeña área de vegetación densa. La luna estaba oculta tras las nubes, lo que le proporcionaba la oscuridad que necesitaba para moverse sin ser visto. Se dirigió hacia donde habían estado esa mañana, siguiendo el sendero que llevaba a la elevación desde donde se podía ver el resto de la isla. Los sonidos se hacían más claros a medida que se acercaba. Motores diésel, gritos de coordinación, el chirrido de maquinaria pesada. Cuando llegó al punto más alto, lo que vio lo dejó paralizado. La zona norte de la isla era una operación industrial completa. Había al menos 5 bodegas grandes, varios camiones, una grúa funcionando, y decenas de hombres trabajando bajo los reflectores. En el puerto que no les habían mostrado, había amarrado un barco cargo considerable, del cual estaban descargando contenedores con grúas portátiles. Patricio se agachó entre la vegetación para observar mejor. Los hombres trabajaban con la precisión de quienes han realizado esa operación muchas veces. Los contenedores se abrían, se descargaba su contenido en cajas más pequeñas.
y éstas se transportaban hacia las bodegas o hacia las entradas de lo que parecían ser túneles subterráneos. No podía distinguir qué contenían las cajas desde esa distancia, pero su tamaño y la forma cuidadosa como las manejaban le dijo que no se trataba de suministros normales para una pequeña comunidad. De pronto, escuchó voces acercándose por el sendero. 2 hombres subían hacia su posición, hablando en voz baja. «El jefe llega mañana temprano. Quiere que todo esté limpio para cuando llegue. ¿Y las familias? Que sigan en sus casas, mientras no hagan preguntas. No hay problema. Y si empiezan a hacer preguntas, una pausa que a Patricio le heló la sangre. Ya sabes cuál es el protocolo». Los hombres se detuvieron casi encima de donde él estaba escondido. Patricio contuvo la respiración y se pegó más al suelo. «¿Crees que sospechen algo? Los nuevos, los Herrera, se ven listos, especialmente el hijo mayor. Hay que vigilarlos, y si se vuelven un problema, entonces dejan de ser un problema». Los pasos se alejaron en dirección a las bodegas, pero Patricio se quedó inmóvil durante varios minutos más, asegurándose de que se hubieran ido. Cuando finalmente se movió, lo hizo con extremo cuidado, regresando a su casa por una ruta diferente. Encontró a su familia despierta, esperándolo con ansiedad. «¿Qué viste?», preguntó Soledad en cuanto entró. Patricio se sentó y les contó todo. Las bodegas, el barco cargo, los túneles y especialmente la conversación que había escuchado. «Contrabando», murmuró Remedios cuando terminó. «Por eso necesitan a las familias aquí». «¿Para qué?». «Para que parezca que esto es una comunidad normal. Si alguien viene a investigar, ve familias con niños viviendo aquí pacíficamente. ¿Quién va a sospechar que es un centro de operaciones criminales? Pero ¿contrabando de qué?», preguntó Evaristo. «No lo sé», admitió Patricio. «Pero por la forma como manejan las cajas, es algo valioso y peligroso». Soledad se abrazó las rodillas. «¿Qué vamos a hacer? No tenemos forma de comunicarnos con el exterior, no tenemos transporte. Y según lo que escuché, si empezamos a causar problemas». Patricio no terminó la frase. «Nos van a eliminar», completó Evaristo con voz temblorosa. Remedios se levantó y caminó hacia la ventana. Aunque no pudiera ver nada, su mente trabajaba rápidamente, evaluando opciones. «Mañana llega el jefe de esta operación», dijo finalmente. «Eso significa que van a estar ocupados, distraídos. Podría ser nuestra oportunidad». «¿Oportunidad para qué?». «Para encontrar una forma de comunicarnos con el exterior o de salir de aquí». «Mamá, es demasiado peligroso», protestó Soledad. «Si nos descubren, si no hacemos nada, vamos a terminar como los otros, resignados a vivir aquí el resto de nuestras vidas, o peor». La voz de Remedios tenía una determinación que sus hijos no habían escuchado en años. «No vine hasta aquí para convertirme en prisionera». «¿Qué propones? Primero necesitamos más información. Tenemos que hablar con las otras familias, averiguar si alguien más ha visto o escuchado algo útil. Segundo, necesitamos encontrar esos túneles que mencionó Damián. Y tercero, necesitamos buscar alguna forma de enviar una señal de socorro. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero mañana, mientras están ocupados con su jefe, vamos a averiguarlo». El resto de la noche lo pasaron planeando. Patricio, con su experiencia en mecánica naval, sabía que cualquier operación de contrabando necesitaba equipos de comunicación sofisticados, si pudiera encontrarlos y repararlos. Soledad, por su parte, estaba preocupada por las otras familias. Los niños que había examinado necesitaban atención médica, y si la situación se complicaba, podrían estar en peligro real. Evaristo, el más joven, pero también el más ágil, se ofreció para explorar los túneles. Su trabajo cargando en el puerto de Veracruz lo había acostumbrado a espacios estrechos y situaciones físicamente demandantes. Mientras planificaban, Remedios escuchaba los sonidos de la isla. Los motores habían disminuido,
pero no se habían detenido completamente. De vez en cuando escuchaba pasos cerca de su casa, como si alguien estuviera patrullando. «Mijos», dijo cuando ya empezaba a amanecer, «lo que vamos a hacer es peligroso. Si alguno de ustedes quiere quedarse al margen, ni lo pienses, mamá», la interrumpió Patricio. «Somos una familia, y las familias se mantienen unidas, siempre», confirmó Soledad. «Por supuesto», añadió Evaristo. Remedios sonrió por primera vez desde que habían llegado a la isla. Habían cometido un error viniendo aquí, pero no iban a dejarse vencer sin luchar. Afuera, el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, iluminando lo que prometía ser un día decisivo para los Herrera y para todas las familias atrapadas en Corazón de Jade. El sonido de un helicóptero en la distancia les recordó que el jefe de la operación estaba llegando. Y con él, una nueva fase de peligro, pero también tal vez su única oportunidad de escapar. El rugido del helicóptero se intensificó hasta convertirse en el sonido dominante de la mañana. Remedios se levantó de su cama y siguió el ruido con la cabeza, imaginando la aeronave sobrevolando la isla antes de aterrizar en alguna parte del complejo industrial que Patricio había descrito. «Ya llegó», murmuró Soledad, asomándose por la ventana. «¿Puedes ver el helicóptero? Sí, es negro, grande. Acaba de aterrizar cerca de las bodegas. A los pocos minutos el sonido se detuvo, pero la actividad en la isla se incrementó notablemente. Voces, vehículos moviéndose y una sensación general de urgencia que incluso las familias en la zona residencial podían percibir. Patricio había salido temprano a conversar discretamente con los otros hombres de las familias, mientras Soledad visitaba a las mujeres con el pretexto de ofrecer sus servicios como enfermera. Evaristo se había ofrecido para ayudar con el huerto comunitario, una excusa perfecta para explorar los alrededores. Remedios, por su parte, se quedó en casa aparentemente descansando, pero en realidad escuchando cada sonido que pudiera darle información sobre lo que estaba sucediendo alrededor del mediodía. Patricio regresó con información preocupante. «Hablé con Aurelio Mendoza y con el señor Rivera», le contó en voz baja. «Las familias llevan aquí diferentes periodos de tiempo. Los Mendoza, 3 meses. Los Rivera 6, los Gutiérrez 1 año completo. Y ninguna ha logrado irse. Esa es la parte más preocupante, mamá. Aurelio me contó que hace 2 meses llegó una familia, los Morales, con una hija adolescente que empezó a hacer demasiadas preguntas. Un día simplemente desaparecieron». Remedios sintió un escalofrío. «¿Cómo que desaparecieron?». Ramón le dijo a todo mundo que habían decidido regresar a tierra firme, que un barco se los había llevado. Pero nadie los vio partir, nadie se despidió de ellos. «¿Y las otras familias qué piensan? Están aterrorizadas, mamá. Quieren creer la versión oficial, pero saben que algo no está bien». Soledad llegó poco después con más información inquietante. «Los niños de 3 familias diferentes tienen síntomas de intoxicación», reportó. «Y las madres me contaron que cuando piden medicinas o atención médica, Ramón les dice que tienen que esperar, que es complicado traer cosas desde el exterior». «¿Qué tipo de síntomas? Náuseas, diarrea, debilidad, todo consistente con exposición a algún tipo de contaminante en el agua o la comida, o en el aire», preguntó Remedios. «También es posible. Dependiendo de qué estén manejando en esas bodegas». Evaristo fue el último en regresar, pero traía las noticias más importantes. «Encontré la entrada a los túneles», anunció con emoción contenida. Damián tenía razón. Hay una entrada camuflada entre las rocas, cerca del final de las casas. Pudiste entrar, apenas un poco. Es estrecho al principio, pero se abre después, y escuché voces viniendo desde adentro. Definitivamente lleva hasta las bodegas. ¿Viste algo más? Sí, y esto es importante. Hay equipos de comunicación, viantenas, cables, toda una instalación técnica, pero parece que está desconectada o saboteada. Patricio se enderezó con interés. ¿Podrías mostrarme dónde está?
Claro, pero tendríamos que ir de noche. Durante el día hay mucho movimiento. Su planificación fue interrumpida por golpes en la puerta. Los cuatro se quedaron inmóviles. Familia Herrera, era la voz de Ramón. Remedios hizo una señal a sus hijos para que se mantuvieran calmados y fue a abrir la puerta. Buenas tardes, Ramón. ¿En qué podemos ayudarlo? Solo pasaba a verificar que estén cómodos y seguros. Su tono era amigable, pero había algo forzado en él. ¿Cómo han estado? ¿Necesitan algo? Muy bien, gracias. Solo tratando de adaptarnos a la vida de la isla. Excelente, por cierto. Esta tarde vamos a tener una reunión con todas las familias. Nuestro director regional está de visita y quiere conocer a todos los residentes. A Remedios se le heló la sangre. El director regional tenía que ser el hombre que había llegado en helicóptero. ¿Qué tipo de reunión? Nada formal, solo una presentación. ¿Quiere asegurarse de que todos están satisfechos con sus nuevas propiedades? Por supuesto, estaremos ahí. Perfecto, la reunión es a las 5, en el área común junto al huerto. Cuando Ramón se fue, los Herrera se miraron con preocupación. No me gusta nada, murmuró Soledad. ¿Por qué el jefe querría conocer a las familias? Para evaluarnos, respondió Remedios, para decidir si seguimos siendo útiles o si nos estamos volviendo un problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a esa reunión y vamos a comportarnos como la familia agradecida que se supone que somos, decidió Remedios. Pero esta noche, pase lo que pase, vamos a actuar. A las 5 en punto, todas las familias de la isla se reunieron en el área común. Era la primera vez que los Herrera veían juntas a todas las personas atrapadas allí. 12 adultos y 8 niños. Todos con la misma expresión de ansiedad mal disimulada. El hombre que llegó acompañado de Ramón era exactamente lo que Remedios había esperado. Voz autoritaria, presencia intimidante y una forma de hablar que no admitía cuestionamientos. Buenas tardes, familias de Corazón de Jade, comenzó. Soy Macedonio Villareal y superviso todas las operaciones en esta región. El nombre le sonaba familiar a Remedios, pero no lograba ubicarlo. Me da mucho gusto ver que han logrado adaptarse a su nuevo hogar. Sé que la transición puede ser difícil, dejar atrás su vida anterior, pero estoy seguro de que con el tiempo van a apreciar la tranquilidad y seguridad que ofrece esta isla. Patricio notó que varios guardias se habían posicionado alrededor del área, como si estuvieran vigilando más que protegiendo. Por supuesto, entiendo que pueden tener preguntas sobre el futuro, sobre las oportunidades de trabajo, sobre la comunicación con el exterior. Quiero que sepan que estamos trabajando constantemente para mejorar todos estos aspectos. Villareal hizo una pausa y su mirada se detuvo específicamente en los Herrera. También quiero aprovechar para recordarles que la privacidad y seguridad de esta comunidad depende de la discreción de todos. Lo que sucede en Corazón de Jade se queda en Corazón de Jade. ¿Estamos de acuerdo? No era una pregunta, era una advertencia. Los murmullos de asentimiento de las familias fueron obligados, temerosos. Excelente. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta específica, estaré disponible los próximos días. Nadie levantó la mano. El miedo era palpable en el aire. Muy bien, que tengan una excelente tarde y recuerden, aquí están seguros mientras sigan las reglas. Cuando la reunión terminó, las familias se dispersaron rápidamente hacia sus casas. Los Herrera caminaron en silencio hasta llegar a la suya, conscientes de que probablemente estaban siendo observados. Una vez adentro, Remedios se sentó en su silla y cerró los ojos. Ese hombre, Macedonio Villareal. He escuchado ese nombre antes. ¿Dónde? En las noticias hace años es un empresario, pero siempre rodeado de escándalos, lavado de dinero, vínculos con el narcotráfico. Nunca lo pudieron comprobar, pero siempre estaba ahí. Y ahora está aquí, dirigiendo esta operación, confirmó Remedios. Mijos, esto es más grande y más peligroso de lo que pensábamos. Más razón para salir de aquí cuanto antes.
dijo Patricio con determinación. Esta noche, acordó Remedios, pase lo que pase, esta noche intentamos escapar, o por lo menos enviar una señal de socorro. Mientras esperaban que oscureciera, cada uno repasó mentalmente su papel en el plan. Patricio intentaría reparar los equipos de comunicación. Soledad se encargaría de preparar a las familias para una posible evacuación, y Evaristo exploraría los túneles para encontrar más información sobre la operación. Remedios, por su parte, usaría su mayor ventaja, su capacidad para moverse y escuchar sin ser detectada fácilmente. En la oscuridad, ella era tan capaz como cualquiera de sus hijos. Cuando el sol finalmente se puso sobre Corazón de Jade, los Herrera se prepararon para lo que podría ser su última noche en la isla o su última noche con vida. La medianoche llegó con una inquietud que Remedios podía sentir en el aire. Sus hijos se habían estado preparando discretamente durante horas. Patricio, revisando las herramientas básicas que había encontrado en la casa, Soledad, preparando un botiquín improvisado con los pocos medicamentos que tenían, y Evaristo, estudiando mentalmente la ruta hacia los túneles. «Están listos», murmuró Remedios desde su silla. «Listos», respondieron los tres casi al unísono. «Recuerden, si algo sale mal, si nos descubren, lo primero es proteger a las otras familias. Ellas no tienen la culpa de estar aquí. Y después improvisamos, pero manténganse juntos y no tomen riesgos innecesarios». Salieron de la casa en absoluto silencio. Patricio guió a su madre tomándola del brazo, mientras Soledad y Evaristo los seguían por senderos que ya habían memorizado durante los últimos días. La primera parada fue la casa de los Mendoza. Patricio golpeó suavemente la ventana del cuarto donde dormían Aurelio y Carmen. «¿Quién es?», susurró una voz asustada desde adentro. «Patricio Herrera. Necesitamos hablar». Después de unos momentos, Aurelio abrió la puerta trasera. «¿Qué están haciendo fuera a esta hora? Si los guaridas los ven». «Por eso mismo estamos aquí», interrumpió Soledad. «Necesitamos que sepan la verdad». En voz baja les contaron lo que habían descubierto, la operación de contrabando, la verdadera naturaleza de la isla y el peligro real en el que se encontraban todas las familias. «Lo sabíamos», murmuró Carmen con lágrimas en los ojos. «En el fondo todos lo sabíamos, pero era más fácil pretender que todo iba a estar bien». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Aurelio. «Tenemos hijos. Vamos a intentar enviar una señal de socorro», explicó Patricio. «Y si lo logramos, tienen que estar preparados para evacuar rápidamente». «¿Cómo?». «Todavía no lo sabemos, pero manténganse alertas. Si escuchan sirenas, helicópteros, cualquier cosa fuera de lo normal, reúnan a sus hijos y salgan hacia la playa sur. Es la más alejada de las operaciones». Dejaron a los Mendoza con instrucciones de alertar discretamente a las otras familias, y se dirigieron hacia el área donde Evaristo había localizado la entrada a los túneles. La vegetación era más densa en esa zona, lo que les proporcionaba cobertura, pero también hacía más difícil moverse silenciosamente. Remedios siguió a sus hijos confiando completamente en su guía, usando su bastón para detectar obstáculos en el terreno. «Aquí es», susurró Evaristo cuando llegaron a una formación rocosa que parecía natural, pero tenía una abertura parcialmente oculta por vegetación. «¿Estás seguro?». «Completamente, escuchen». Se quedaron inmóviles por un momento. Desde las profundidades de la abertura llegaba un murmullo lejano. Voces, maquinaria, actividad. «Patricio, tú y mamá vayan hacia donde están los equipos de comunicación», instruyó Soledad. «Evaristo y yo vamos a explorar los túneles, a ver si encontramos más información. No se separen», les advirtió Remedios, «y si encuentran algo peligroso, no tomen riesgos, solo observen y regresen». Los hermanos se adentraron en el túnel, mientras Patricio guiaba a su madre hacia donde Evaristo había visto las instalaciones de comunicación. El túnel era más amplio de lo que esperaban. Después de unos metros de entrada estrecha,
Se abría en un pasillo subterráneo lo suficientemente alto como para caminar erguidos. Las paredes estaban reforzadas con vigas de madera y había cables eléctricos corriendo a lo largo del techo. «Esto no es improvisado», murmuró Soledad. «Es una instalación permanente construida con planeación. Mira eso». Evaristo señaló hacia adelante, a unos 50 metros. El túnel se bifurcaba en 3 direcciones. Cada rama tenía carteles escritos a mano. Bodega A, Bodega B, Puerto. Es como un sistema de metro, observó Soledad con asombro. Decidieron explorar el túnel que llevaba a Bodega A. Después de unos minutos de caminata cautelosa, llegaron a una abertura que daba a una de las bodegas que Patricio había visto desde la colina. Lo que encontraron los dejó sin palabras. La bodega estaba llena de contenedores abiertos, y su contenido era claramente ilegal. Drogas empaquetadas en bolsas de plástico, armas de diferentes tipos y lo que parecían ser productos químicos en contenedores especiales. «Dios mío», susurró Soledad, «no es solo contrabando, es narcotráfico». «En tráfico de armas, de todo, y estamos en el centro de todo», añadió Evaristo. «Nos trajeron aquí para que sirviéramos de pantalla mientras exploraban, escucharon voces acercándose, se ocultaron detrás de unas cajas enormes y vieron pasar a 3 hombres armados haciendo una ronda de vigilancia. El jefe quiere que esté todo listo para el próximo envío la semana que viene. ¿Y qué hacemos con las familias? Ya empiezan a hacer preguntas. Villareal va a decidir mañana, pero creo que ya cumplieron su propósito». Los hermanos se miraron con horror. El significado de esas palabras era claro. Mientras tanto, Patricio había logrado localizar las instalaciones de comunicación. Estaban en un edificio separado, cerca de las bodegas principales, pero parcialmente oculto por la vegetación. «Aquí es, mamá», le murmuró. «Puedo ver las antenas y los equipos». La puerta estaba cerrada con llave, pero Patricio había aprendido a forzar cerraduras durante sus años trabajando en el puerto. Después de unos minutos, lograron entrar. El cuarto estaba lleno de equipos de comunicación sofisticados, radios de largo alcance, computadoras, sistemas satelitales, pero todo estaba apagado o desconectado. «¿Puedes repararlos?», preguntó Remedios mientras Patricio examinaba los equipos. «Creo que sí, no están dañados, solo desconectados, probablemente para evitar que los residentes los usen». Trabajó rápidamente, reconectando cables y verificando las conexiones de energía. Su experiencia con sistemas eléctricos navales le sirvió para entender la configuración básica. «Listo», susurró después de unos minutos. «Tenemos energía». Encendió uno de los radios de largo alcance y comenzó a sintonizar frecuencias. Después de varios intentos, logró captar la señal de la Guardia Costera de Veracruz. «Mayday, Mayday», murmuró al micrófono. «Aquí Patricio Herrera, desde la isla Corazón de Jade, necesitamos ayuda urgente». La respuesta llegó después de unos segundos de estática. «Aquí Guardia Costera Veracruz. Identifíquese completamente». «Soy Patricio Herrera. Trabajaba en el astillero de Veracruz. Estoy atrapado en la isla Corazón de Jade con mi familia y otras 11 familias. La isla es un centro de operaciones criminales dirigido por Macedonio Villareal. Repita su ubicación: Isla Corazón de Jade, aproximadamente a 50 kilómetros al este de Veracruz. Hay narcotráfico, tráfico de armas y las familias están siendo retenidas como pantalla». «Entendido. Manténgase en esta frecuencia», pero en ese momento escucharon pasos corriendo hacia el edificio. «Alguien está usando los radios», gritó una voz desde afuera. «Apágalo y vámonos», le susurró Remedios. Patricio desconectó rápidamente el equipo y guió a su madre hacia la puerta trasera del edificio. Lograron salir justo cuando los guardias entraban por la puerta principal. «Por aquí», murmuró.
Dirigiéndose hacia la vegetación más densa, corrieron en la oscuridad, con Remedios aferrándose al brazo de su hijo, mientras las voces de los guardias se escuchaban cada vez más cerca. «Busquen por toda el área. Alguien está husmeando. En los túneles, Soledad y Evaristo también escucharon la conmoción. Descubrieron a Patricio», murmuró Soledad. «Tenemos que salir de aquí». Corrieron por el túnel de regreso hacia la entrada, pero cuando llegaron, escucharon voces y vieron luces de linternas. «La entrada está bloqueada», susurró Evaristo. «Tenemos que encontrar otra salida». Regresaron hacia las bodegas y exploraron los otros túneles. El que llevaba al puerto resultó ser su salvación. Terminaba en una cueva natural que daba directamente al mar. «Podemos nadar hasta la playa sur», dijo Soledad, «y desde ahí reunirnos con los otros. Y Patricio y mamá tienen que haberse dirigido hacia las casas si logramos llegar allá». Su plan fue interrumpido por el sonido de sirenas. No eran sirenas de alarma de la isla, sino de embarcaciones acercándose desde el mar. «¡La Guardia Costera!», exclamó Evaristo. Patricio logró enviar el mensaje en la superficie. El caos se había apoderado de la isla. Los guardias de Villareal corrían en todas direcciones, algunos hacia las bodegas para tratar de ocultar evidencia, otros hacia el puerto para preparar una evacuación de emergencia. Patricio y Remedios habían logrado llegar hasta su casa, donde encontraron a las otras familias reunidas en el patio, aterrorizadas por los sonidos de sirenas y gritos. «¿Qué está pasando?», preguntó Carmen Mendoza. «La ayuda está llegando», respondió Patricio sin aliento. «Pero tenemos que movernos hacia la playa sur ahora. ¿Dónde están Soledad y Evaristo? No lo sé, pero ellos saben el plan». Las familias comenzaron a moverse hacia la playa, cargando a los niños más pequeños y ayudándose mutuamente. Remedios caminaba con determinación, guiada por Patricio, pero sintiendo que finalmente tenía control sobre la situación. En el horizonte, las luces de las embarcaciones de la Guardia Costera se hacían cada vez más brillantes. La liberación estaba llegando a Corazón de Jade. Las lanchas de la Guardia Costera cortaban las aguas nocturnas hacia la isla con sus reflectores barriendo la superficie del mar. Desde la playa sur, las familias reunidas podían ver las luces acercándose como estrellas fugaces sobre el agua oscura. «¡Ahí vienen!», gritó uno de los niños, señalando hacia el horizonte. Patricio mantenía a su madre cerca, mientras observaba tanto las embarcaciones que se acercaban como la isla detrás de ellos. El caos en el área de las bodegas era evidente. Luces que se encendían y apagaban, vehículos moviéndose rápidamente y el constante sonido de voces gritando órdenes. «¿Dónde están Soledad y Evaristo?», murmuró Remedios con ansiedad. «Van a estar bien, mamá. Conocen la isla y saben cuidarse». En los túneles, los hermanos habían escuchado las sirenas y decidido que era el momento de actuar. La cueva que daba al mar les ofrecía una ruta directa hacia la libertad, pero también querían asegurarse de que las familias estuvieran seguras. «Tengo una idea», dijo Soledad. «Si nadamos hacia la playa sur, podemos llegar antes que la Guardia Costera y ayudar a coordinar el rescate». «¿Estás segura de que puedes nadar esa distancia? He nadado distancias mayores en Veracruz. Y tú también». Se lanzaron al agua desde la cueva. El mar estaba relativamente calmado, pero la distancia hasta la playa sur era considerable. Nadaron con determinación, usando como guía las voces de las familias y las luces de las embarcaciones que se acercaban. Mientras tanto, en la zona de las bodegas, Macedonio Villareal había tomado control de la situación con la eficiencia de alguien acostumbrado a las emergencias. «Activen el protocolo de evacuación», gritó a sus hombres. «Destruyan toda la evidencia que puedan y preparen las lanchas rápidas». «¿Qué hacemos con las familias?», preguntó Ramón. Villareal se detuvo por un momento. Evaluando sus opciones, su plan original había sido perfecto.
usar a las familias como pantalla durante algunos meses y luego hacerlas desaparecer gradualmente, reportándolas como familias que habían decidido regresar al continente. Pero ahora que las autoridades estaban llegando, déjalas ir, decidió. Si las lastimamos ahora, será peor para nosotros. Que la Guardia Costera se las lleve, negaremos cualquier conocimiento sobre operaciones criminales. Y si ¿hablar de qué? De que estaban viviendo pacíficamente en una isla, no tienen evidencia de nada más, pero Villarreal no había contado con que Patricio hubiera enviado información específica por radio, ni con que Soledad y Evaristo hubieran visto el contenido de las bodegas. La primera lancha de la Guardia Costera llegó a la playa sur en el momento exacto en que Soledad y Evaristo emergían del agua. Exhaustos, pero seguros. Aquí estamos, gritó Patricio hacia la lancha. Los guardacostas, con chalecos antibalas y armas preparadas, establecieron un perímetro de seguridad alrededor de las familias antes de comenzar la evacuación. ¿Quién envió la señal de socorro?, preguntó el comandante de la operación. Yo, respondió Patricio. Soy Patricio Herrera. Hablé con ustedes hace una hora. ¿Dónde están los criminales? En la parte norte de la isla. Tienen bodegas, túneles, un puerto privado. ¿Cuántos son? No estoy seguro. Tal vez 20, 30 hombres armados. El líder es Macedonio Villarreal. El comandante habló por su radio, coordinando con las otras embarcaciones que estaban llegando. Equipo Alfa, establezcan perímetro en el puerto norte. Equipo Bravo, aseguren las instalaciones. Equipo Charlie, comiencen la evacuación de civiles, mientras las familias eran ayudadas a subir a las lanchas. Remedios se aferró a sus 3 hijos, finalmente reunidos y seguros. ¿Están todos bien?, preguntó con lágrimas en los ojos. Estamos bien, mamá, respondió Soledad, y tenemos información que va a ayudar a procesar a estos criminales. ¿Qué clase de información? Vimos las bodegas, mamá, drogas, armas, productos químicos. Tienen una operación enorme ahí. El comandante de la Guardia Costera se acercó a la familia. ¿Alguno de ustedes puede darnos información específica sobre la organización criminal? Mis hijos exploraron los túneles y las bodegas, respondió Remedios, y yo escuché conversaciones que pueden ser útiles. Perfecto. Vamos a evacuar a todos primero, y después necesitaremos declaraciones detalladas. La evacuación procedió rápidamente. Las familias, especialmente los niños, estaban asustadas pero aliviadas. Los pequeños que Soledad había atendido por intoxicación fueron identificados como prioridad médica y transferidos inmediatamente a la embarcación que tenía equipo médico. Mientras las lanchas se alejaban de la isla, grandes reflectores iluminaron toda la zona norte. Desde el agua, las familias pudieron ver por primera vez la verdadera magnitud de la operación criminal. Las bodegas eran enormes. Había múltiples vehículos, grúas y toda una infraestructura que había permanecido oculta durante su estancia. ¿Cómo no nos dimos cuenta?, murmuró Carmen Mendoza. Porque ellos no querían que nos diéramos cuenta, respondió Remedios. Nos mantuvieron ocupados, asustados, aislados. Es lo que hacen los criminales. Controlan la información. En la isla, la operación de captura se desarrollaba con precisión militar. Villarreal y sus hombres habían intentado escapar en sus lanchas rápidas, pero la Guardia Costera había coordinado con la Marina para bloquear todas las rutas de escape. La mayoría de los criminales fueron capturados sin resistencia, dándose cuenta de que estaban completamente rodeados. Villarreal mismo fue arrestado mientras intentaba destruir documentos en su oficina temporal. Macedonio Villarreal está arrestado por narcotráfico, tráfico de armas, secuestro y asociación delictuosa, anunció el oficial que lo esposó. La evidencia encontrada en las bodegas era abrumadora: toneladas de cocaína, arsenales completos, productos químicos para la fabricación de drogas sintéticas y documentos que revelaban conexiones con carteles internacionales.
Pero tal vez lo más importante fueron las computadoras y archivos que contenían información sobre otras operaciones similares. Corazón de Jade no era un caso aislado. Villareal había estado desarrollando una red de islas refugio, donde operaciones criminales podían funcionar bajo la fachada de comunidades de familias. Al amanecer, cuando las embarcaciones de la Guardia Costera llegaron al puerto de Veracruz, los Herrera pisaron tierra firme como héroes. Su valentía y determinación habían expuesto una de las operaciones de contrabando más sofisticadas del Golfo de México. Los periodistas los esperaban en el muelle, pero Remedios prefirió mantener un perfil bajo. «No somos héroes», le dijo a un reportero. «Solo somos una familia que se negó a aceptar que las cosas malas fueran normales». «¿Qué van a hacer ahora?». Remedios sonrió, rodeada de sus 3 hijos y sintiendo el sol cálido de Veracruz en su rostro. «Vamos a casa», respondió simplemente, «y vamos a valorar cada día normal que tengamos de aquí en adelante». Las otras familias fueron atendidas médicamente y recibieron apoyo psicológico y legal para procesar su experiencia. Muchas habían perdido sus casas al aceptar las falsas herencias, pero programas gubernamentales y organizaciones de derechos humanos se movilizaron para ayudarlas a reconstruir sus vidas. Los niños que habían estado enfermos se recuperaron completamente una vez que recibieron atención médica apropiada y se alejaron de los contaminantes de la isla, y Macedonio Villareal enfrentó cargos que lo mantendrían en prisión por el resto de su vida, mientras que su red criminal fue desmantelada completamente. Pero para los Herrera, la verdadera victoria no fue la captura de los criminales o el reconocimiento público, fue el haber descubierto que, enfrentados a la adversidad más extrema, su amor familiar era más fuerte que cualquier amenaza externa, y que a veces lo que parece una oportunidad demasiado buena para ser verdad, realmente lo es. 6 meses después, Remedios estaba sentada en su silla de mimbre favorita en el patio de su nueva casa en el centro de Veracruz. Era una casa más grande que la anterior, comprada con la compensación que el gobierno les había otorgado por su experiencia en Corazón de Jade. Pero más importante que el tamaño era el sentimiento. Era verdaderamente suya, sin condiciones ocultas, sin abogados misteriosos, sin amenazas escondidas. «Buenos días, mamá», la saludó Soledad, llegando del hospital, donde había sido promovida a supervisora de enfermería después de que su testimonio ayudara a identificar los síntomas de intoxicación en otras víctimas de operaciones similares. «Buenos días, mija. ¿Cómo estuvo el turno?» «Tranquilo, que es como nos gusta». Soledad se sentó en una silla junto a su madre. «Ya llegó Evaristo. Hace 1 hora. Está cambiándose». Evaristo había conseguido trabajo como instructor de seguridad marítima, enseñando a pescadores y trabajadores portuarios a identificar actividades sospechosas en el mar. Su experiencia en Corazón de Jade le había dado una perspectiva única que las autoridades valoraban enormemente. Patricio llegó poco después del mediodía cargando una bolsa de herramientas. Su trabajo en el astillero había evolucionado. Ahora era el supervisor de mantenimiento y además colaboraba con la Guardia Costera revisando embarcaciones sospechosas. «¿Cómo está mi familia favorita?», preguntó con una sonrisa dándole un beso a su madre en la frente. «Aquí, esperándote para comer». Durante el almuerzo, conversaron como siempre habían hecho, pero ahora con una apreciación más profunda por la normalidad de esas conversaciones. Hablaron del trabajo, de los vecinos, del clima, de planes para el fin de semana, cosas simples que 6 meses antes habían dado por sentadas. «Por cierto», comentó Evaristo, «ayer vino un periodista al trabajo preguntando si quería dar una entrevista para un documental sobre Corazón de Jade». «¿Y qué le dijiste?» «Que no me interesa, nuestra historia ya está contada y prefiero enfocarme en el futuro». Remedios asintió con aprobación. En los meses posteriores al rescate, había habido mucha atención mediática.
ofertas para escribir libros, propuestas para películas, pero la familia había decidido mantener un perfil bajo y concentrarse en reconstruir su vida normal. ¿Han sabido algo de las otras familias?, preguntó Soledad. Carmen Mendoza me llamó la semana pasada, respondió Remedios. Aurelio consiguió trabajo en una maderera en Córdoba y los muchachos están bien en la escuela. Dice que al principio tenían pesadillas, pero ya están mejor. Y los Rivera, también bien, se mudaron a Puebla, cerca de la familia de ella. Los niños se recuperaron completamente. La conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta. Patricio fue a abrir y regresó acompañado de una mujer joven con uniforme oficial. Familia Herrera, soy la teniente García de la Procuraduría. Vengo a informarles sobre el estado del caso Villarreal. Por supuesto, siéntese, le invitó Remedios. ¿Qué novedades hay? El juicio terminó la semana pasada. Macedonio Villarreal fue condenado a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Sus cómplices recibieron sentencias de entre 15 y 25 años. Y la red criminal, completamente desmantelada, la información que ustedes proporcionaron llevó al descubrimiento de otras 3 operaciones similares en el Pacífico y el Caribe. Hemos arrestado a más de 200 personas relacionadas con la organización. Los Herrera intercambiaron miradas de satisfacción. También quería informarles que el gobierno ha decidido convertir la isla Corazón de Jade en una reserva natural protegida. Nunca más podrá ser utilizada para actividades comerciales o residenciales. Me parece perfecto, comentó Remedios. Así nadie más caerá en esa trampa. Finalmente, continuó la teniente, quería agradecerles nuevamente en nombre del gobierno federal. Su valentía no solo los salvó a ustedes y a las otras familias, sino que ha ayudado a proteger a miles de personas que podrían haber sido víctimas futuras. Cuando la oficial se fue, la familia se quedó en silencio por unos momentos. ¿Se arrepienten?, preguntó finalmente Remedios. ¿Se arrepienten de que haya aceptado esa herencia falsa? Patricio la miró con sorpresa. Arrepentirnos, mamá. Si no hubieras aceptado, esas familias seguirían atrapadas, y Villarreal seguiría operando. Además, añadió Soledad, aprendimos algo importante sobre nosotros mismos. Aprendimos que cuando estamos unidos podemos enfrentar cualquier cosa, y aprendimos a valorar lo que tenemos, concluyó Evaristo. Esta casa sencilla, nuestros trabajos normales, nuestras vidas tranquilas, son exactamente lo que necesitamos. Esa tarde, mientras sus hijos regresaban a sus actividades, Remedios se quedó en su patio escuchando los sonidos familiares de Veracruz. Vendedores ambulantes, música lejana, voces de niños jugando, el murmullo constante del mar. Pero ahora esos sonidos no eran solo familiares, eran preciosos. Durante meses había reflexionado sobre la decisión que los había llevado a Corazón de Jade. Al principio se había culpado por haber puesto a su familia en peligro. Después había entendido que fue víctima de un engaño sofisticado, pero finalmente había llegado a una conclusión diferente. A veces, las decisiones más importantes de la vida no se toman con información completa. A veces hay que actuar basándose en esperanza, en amor, en el deseo de darles algo mejor a las personas que amas. Y a veces, esas decisiones llevan a lugares inesperados, donde descubres reservas de fortaleza y valentía que no sabías que poseías. No se arrepentía de haber aceptado la herencia. Se sentía orgullosa de haber tenido el valor de escapar cuando entendió la trampa, y se sentía bendecida por tener una familia que la había apoyado en cada paso del camino. Al atardecer, cuando Veracruz se vestía de colores dorados y el aire se llenaba del aroma del mar y las flores de los patios vecinos, Remedios cerró los ojos y sonrió. Había perdido la vista hacía muchos años, pero en Corazón de Jade había aprendido algo más valioso. Había aprendido a ver con el corazón, a reconocer el amor en las voces de sus hijos.
La fortaleza en la unión familiar y la esperanza en cada nuevo día que comenzaba en libertad. La isla prohibida había tratado de quitarles su libertad, pero en cambio les había dado algo inesperado: la certeza absoluta de que, sin importar lo que trajera el futuro, enfrentarían todo juntos. Y para una madre de familia en Veracruz, rodeada del amor de sus hijos y del murmullo eterno del mar, eso era todo lo que necesitaba. 21 años después del rescate de Corazón de Jade, Remedios despertó como cada mañana al sonido de las gaviotas y las olas del puerto de Veracruz. Pero ese día era especial. Era el primer aniversario de su libertad, y toda la familia había decidido celebrarlo de una manera particular. Se levantó de su cama y caminó hasta la cocina, donde ya podía escuchar a Soledad preparando café y el sonido familiar de tortillas calentándose en el comal. Los aromas la transportaron por un momento a esa mañana hace un año, cuando habían despertado en la isla, sin saber que sería el día en que comenzarían su lucha por la libertad. «Buenos días, mamá», la saludó Soledad. «¿Lista para el día especial?» «Más que lista, mija. ¿Ya llegaron tus hermanos?» Patricio está en el patio preparando el altar y Evaristo fue al mercado por las flores. Habían decidido hacer una celebración íntima en honor a las familias que habían compartido la experiencia de la isla, especialmente aquellas que no habían tenido la misma suerte que ellos en la reconstrucción de sus vidas. Patricio había construido un pequeño altar en el patio, decorado con fotografías de todas las familias que habían estado en Corazón de Jade. En el centro había colocado una vela gruesa que permanecería encendida todo el día en memoria de aquellos que habían sufrido en silencio antes de ser rescatados. «¿Cómo va todo por ahí, mijo?», preguntó Remedios desde la puerta. «Casi listo, mamá. Solo esperamos a Evaristo con las flores». Evaristo llegó poco después con un ramo enorme de flores tropicales, orquídeas, gardenias y aves del paraíso que llenaron el patio con su fragancia. «Pensé que estas flores eran apropiadas», explicó. «Son hermosas, pero también fuertes, como nosotros». A media mañana comenzaron a llegar los invitados. Primero llegaron los Mendoza con sus hijos, que habían viajado desde Córdoba especialmente para la reunión. Carmen abrazó a Remedios con lágrimas en los ojos. «Ay, señora Remedios, qué alegría verla. Los niños han estado emocionados desde que supieron que venían». «¿Cómo están, mijos?», preguntó Remedios a Damián y Valentina, que ya eran jóvenes adultos transformados por la experiencia. «Muy bien, señora», respondió Damián. «Terminé la preparatoria y empecé a estudiar criminología. Quiero ayudar a que casos como el nuestro no vuelvan a pasar. Y yo estoy estudiando trabajo social», añadió Valentina, «para ayudar a familias que han pasado por traumas similares». Llegaron también los Rivera con sus 3 hijos, que se veían saludables y felices. Los niños corrieron inmediatamente hacia el patio donde Patricio había preparado juegos para ellos. «¿Cómo están los pequeños?», preguntó Soledad con su instinto de enfermera. «Completamente recuperados», respondió la señora Rivera. «El doctor dice que no hay secuelas permanentes de la intoxicación y psicológicamente, bueno, los niños son resilientes». La reunión continuó con otras familias que habían estado en la isla. No todos habían podido asistir, pero los que llegaron traían noticias de los demás. Habían formado una red de apoyo informal, manteniéndose en contacto y ayudándose mutuamente en la reconstrucción de sus vidas. Durante la comida, que consistía en platillos tradicionales veracruzanos que cada familia había traído, Aurelio Mendoza se puso de pie para hacer un brindis. «Quiero decir algo», anunció. «Hace un año estábamos todos perdidos, asustados, sin saber cómo salir de esa pesadilla, y si estamos aquí hoy, libres y con nuestras familias reunidas, es porque la familia Herrera tuvo el valor de actuar cuando nosotros no pudimos». «No es cierto», interrumpió Remedios.
Y todos tuvimos el valor. Lo que pasa es que cada uno lo mostró de manera diferente. Ustedes tuvieron el valor de confiar en nosotros, de mantener a sus familias unidas bajo presión, de seguir adelante cuando todo parecía perdido. Pero ustedes arriesgaron sus vidas por nosotros, insistió Carmen. Y ustedes habrían hecho lo mismo por nosotros, respondió Patricio. Eso es lo que hacen las familias. Y durante esos días en la isla, todos nos convertimos en una gran familia. Después de la comida, se sentaron en círculo en el patio mientras los niños jugaban. Cada familia compartió cómo había cambiado su vida desde el rescate. Algunos habían enfrentado dificultades económicas, otros habían luchado con traumas psicológicos, pero todos habían encontrado formas de seguir adelante. ¿Saben qué es lo más extraño?, comentó el señor Rivera. A veces extraño la simplicidad de la vida en la isla. No las circunstancias, por supuesto, pero la forma como las cosas importantes se volvían tan claras. La familia, la salud, la libertad. Es verdad, coincidió Remedios. En la vida normal nos preocupamos por tantas cosas pequeñas que perdemos de vista lo fundamental. Por eso estas reuniones son importantes, dijo Soledad, para recordarnos mutuamente lo que realmente importa. Conforme avanzaba la tarde, la conversación se volvió más reflexiva. Los adultos hablaban sobre las lecciones aprendidas, mientras los jóvenes discutían sus planes para el futuro, muchos de ellos inspirados directamente por la experiencia que habían compartido. ¿Qué le dirían a otras familias que pudieran enfrentarse a situaciones similares?, preguntó Valentina, que estaba trabajando en un proyecto universitario sobre víctimas de fraude. Que confíen en sus instintos, respondió Remedios inmediatamente. Si algo se siente demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es, pero más importante, que nunca pierdan la esperanza. Siempre hay una salida, aunque no la puedan ver en el momento, y que mantengan a la familia unida, añadió Patricio. En los momentos difíciles, la familia es lo único que realmente tienes. También que no tengan miedo de pedir ayuda, contribuyó Soledad. El orgullo puede ser peligroso cuando estás en una situación vulnerable. Al atardecer, mientras las familias se preparaban para regresar a sus casas, realizaron un ritual que habían planeado juntos. Cada familia escribió en una hoja de papel algo que había aprendido durante la experiencia de la isla, y juntos las quemaron en una pequeña ceremonia alrededor de la vela, que había estado encendida todo el día. Que estas lecciones se conviertan en sabiduría, dijo Remedios, mientras las llamas consumían los papeles. Y que esta sabiduría nos ayude a nosotros y a otros a nunca más ser víctimas de la esperanza falsa. Cuando todos se habían ido, los Herrera se quedaron solos en su patio, rodeados de los restos de la celebración y el aroma persistente de las flores tropicales. ¿Creen que volvamos a reunirnos el próximo año?, preguntó Evaristo. Creo que sí, respondió Remedios, pero no porque necesitemos recordar el trauma, sino porque queremos celebrar la supervivencia y la familia, añadió Soledad. Todas estas familias que encontramos en la isla y la esperanza verdadera, concluyó Patricio, la esperanza que viene de adentro, no de promesas falsas de extraños. Esa noche, mientras Veracruz se calmaba y el mar susurraba sus canciones eternas, Remedios se sentó una última vez en su silla de mimbre. Sus hijos estaban en sus cuartos, seguros y en paz, y mañana comenzaría otro día normal en sus vidas normales y preciosas. Cerró los ojos y escuchó todos los sonidos familiares de su ciudad natal, música distante, voces de vecinos, el eterno murmullo del puerto, pero ahora estos sonidos tenían una resonancia especial. No eran solo los sonidos del hogar, eran los sonidos de la libertad. Un año antes había aceptado una isla prohibida creyendo que le daría un futuro mejor a su familia. En cambio, había descubierto que el futuro que necesitaban siempre había estado ahí.
En Veracruz, en sus trabajos honestos, en su amor mutuo, en la seguridad de una vida construida con sus propias manos, la isla había tratado de ser su prisión, pero se había convertido en su liberación. No de un lugar físico, sino de la ilusión de que la felicidad tenía que venir de afuera, de que alguien más tenía que darles lo que necesitaban. Ahora sabía que todo lo que necesitaba estaba en el sonido de la respiración tranquila de sus hijos durmiendo, en el aroma del café matutino, en la sensación del sol cálido en su rostro y en la certeza absoluta de que, sin importar lo que trajera el futuro, lo enfrentarían juntos. La madre ciega había aceptado una isla prohibida, pero fueron sus hijos quienes encontraron la verdadera salida, el camino de regreso a casa, a la familia y a la comprensión de que a veces lo que ya tienes es exactamente lo que necesitas. Y en el puerto de Veracruz, mientras las olas seguían su danza eterna contra los muelles y las estrellas brillaban sobre el Golfo de México, esa comprensión se sintió como la riqueza más grande del mundo. Conoces a alguien que, como Remedios, ha descubierto que la verdadera fortaleza está en la familia unida. Comparte esta historia para recordarnos que a veces las decisiones más difíciles nos llevan a descubrir quiénes realmente somos. ¿Has enfrentado alguna vez una situación donde tuviste que elegir entre la seguridad y hacer lo correcto? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría inspirar a otros. La familia que se mantiene unida puede vencer cualquier tormenta.